Bien, buenos días para todos. Estamos muy agradecidos al Señor que podamos reunirnos de nuevo para continuar el estudio de la palabra de Dios. Saludos para todos los hermanos. Gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido mantenernos firmes en la decisión de reunirnos, en la decisión de estudiar la palabra de Dios y en la decisión que tenemos de mantener la fe a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de estos tiempos de redención, como lo hemos llamado. Estamos confiados en el Señor en que Él está haciendo todas las cosas que debe hacer para que el cumplimiento de las profecías, para que el cumplimiento de todas las cosas que Él dijo sean realizadas, se cumplan tal como debe cumplirse, porque la palabra de Dios en ningún momento cae a tierra, siempre va a cumplirse. En el encuentro pasado estuvimos hablando acerca del comienzo de las manifestaciones y señales antes del fin. Y la primera que encontramos entre aquellas que están allí, que el mismo Señor Jesucristo lo anunció, son las distorsiones del verdadero evangelio por predicadores inescrupulosos que estarían animando a las personas a creer todas las cuestiones o muchas cuestiones que están fuera de lo que Dios ha determinado para la participación espiritual que cada persona debe tener en cuanto a su relación con Él. Esta distorsión de la verdad es un hecho en nuestros tiempos. Ya estos tiempos vimos que están entre nosotros. Ya hay una cantidad de líderes predicando sus propios razonamientos, y dentro de sus propios razonamientos están defendiendo también sus propios intereses para llenar sus bolsillos, incluso sus barrigas. También la Biblia dice que habrá predicadores que estarán acomodando todas las cosas para llenar sus estómagos. Usa esa expresión cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo. Así que estos burladores están hoy diseminados por todo el mundo, y esa cantidad de líderes ya de por sí están entre nosotros. Todo es parte de los últimos días, cuando el mundo se llene de falsos maestros, de guerras, de intenciones de guerras, de desastres naturales, de pestes que aniquilan a millones de personas, enfermedades incurables que están aniquilando a millones de personas. Incluso se habla de enfermedades que ya teníamos que han matado más personas que el mismo COVID-19. Así que hay gente analistas que han estado diciendo que por qué nos alarmamos tanto de la muerte de tantas personas si hay otras enfermedades que han matado más personas que esa. Así que no es nada nuevo que las personas mueran por situaciones que se han presentado en cuanto al ataque de la salud del cuerpo. Estamos en esos días. Entonces, cuando leemos todas estas cosas de las guerras, rumores de guerra, pareciese que estamos leyendo el periódico del día de hoy. Y la Biblia, tenemos estos escritos de hace 2000 años, cuando se están cumpliendo hoy, y ya casi podemos estar leyendo las noticias del día. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar firmes, necesitamos saber que los últimos días llegaron y que tenemos que estar listos ya. La siguiente señal que se presenta en Mateo 24, que nos corresponde después de las distorsiones doctrinales, son las guerras. Así que el Señor Jesucristo advierte de naciones que luchan entre sí. Eso lo conseguimos en Mateo capítulo 24, ahora en el versículo 6 y versículo 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ok, entonces esta expresión está inmediatamente después del señalamiento de las distorsiones doctrinales. Inmediatamente después del versículo 5, donde están las distorsiones doctrinales, aparecen las guerras y los rumores de guerra. Tenemos que hacer una especie de distinción entre una cosa y la otra. Hemos tenido en nuestra era
guerras reales que incluso están ahorita gestándose, pero ya hemos tenido guerras reales, por ejemplo, cuando Irak invadió a Kuwait en los años 90, en la década de los 90, Irak invadió a Kuwait con vamos a decir, con la razón que tenía en aquel momento Saddam Hussein de crear o reactivar el reino babilónico. Él sabe que en esa tierra exactamente está el reino de Babilonia, el antiguo reino de Babilonia está en ese espacio geográfico, y él expresó esa intención que él tenía. Incluso mostró ante las Naciones Unidas algunos mapas donde se probaba que en la antigüedad el reino de Babilonia era ese. Él reclamaba ese territorio y empezó invadiendo Kuwait, pero inmediatamente Estados Unidos invade Irak para impedir que Irak expanda su territorio. Luego de eso, más adelante, Estados Unidos también ataca a Afganistán por algunas acciones terroristas que se atribuyeron a este país. Irán en estos momentos, bueno, no solamente en estos momentos, sino en toda la historia de los últimos años, en las últimas décadas, ha estado en contra de Israel y ha atacado a Israel durante todo el tiempo, ¿no? Los últimos ataques que supimos de esto es que Irán intentó envenenar las aguas de la nación de Israel. Bueno, Irán y Estados Unidos también tienen sus pleitos en estos momentos, y hay guerras ya que se han realizado, y tenemos los rumores de guerra en estos momentos de que se puede llegar a un conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, por ejemplo, Israel e Irán, y hay estos rumores. Entonces ahí es donde está la diferencia, porque han habido rumores, amenazas que se dan, pero que al fin no llegan a la guerra, pero otras amenazas que al fin sí han llegado a la guerra. Tenemos también rumores de guerra que involucran a Rusia y a China en estos momentos. Entonces eso está entre los rumores de guerra que no sabemos si en algún momento pueden llegar a una guerra real. Entonces tanto ataques reales como ataques verbales están en gestión en estos momentos, y eso nos muestra la realidad de Mateo capítulo 24 con respecto a esta profecía que ya está también en marcha. Hemos estado usando esta expresión, en marcha está ya aquello de las distorsiones doctrinales, y en marcha también está esta parte de las guerras que hoy en día están entre nosotros. Entonces, en el orden mundial que tenemos ahorita, en el orden económico, el orden social, el orden político, tenemos una cantidad de elementos que pueden llevar a las naciones a la guerra por el dominio económico y político del mundo. Los recursos se van menguando en el planeta, y los gobiernos están buscando cómo mantener el dominio de los pocos recursos que quedan. Uno de los recursos más deseados hoy en día sigue siendo el petróleo, y esta parte del mundo donde nosotros vivimos acá en Venezuela tiene alrededor de un 35% del petróleo mundial. Bueno, así que tenemos todas estas profecías que hoy en día están en marcha entre nosotros. Entonces el planeta se está agotando, el planeta llegó ya al agotamiento, lo que la Biblia llama los dolores de parto, y cuando habla de principios dolores en la Biblia, aunque vamos a llegar a esa expresión más adelante en estos estudios, cuando habla de que estamos en principios de dolores, sencillamente usa la expresión de cuando una mujer está dando a luz. Así que ya la tierra está agotada, llegó a su tiempo. Cuando una mujer llega a su tiempo para el parto, no hay nada que detenga eso, tiene que salir la criatura, porque si no, entonces puede haber un desastre allí en cuanto a la humanidad, a la vida tanto del niño como de la mujer. Así mismo está la tierra en estos momentos. Se agotó entonces el tiempo, tenemos que seguir adelante. El horror y la miseria están plagando al mundo. Venezuela no escapa de eso, nosotros estamos en esta parte geográfica y ahí está.
El evangelista Lucas añade unos detalles particulares que nos muestran también en nuestros tiempos algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 21 de Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ok, entonces el evangelista Lucas añade una pequeña cosita allí que le llama sediciones. Las sediciones es sencillamente las protestas, el hecho de crear alboroto en las naciones. Y hoy en día tenemos lugares en el mundo entero donde estamos viendo todos estos disturbios en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hoy tenemos disturbios en diferentes naciones. Recientemente tuvimos a Bolivia llena de disturbios cuando Evo Morales estaba cayendo del poder. En Nicaragua también tenemos disturbios por causa del descontento que la nación tiene con su presidente Daniel Ortega. Hoy mismo en los Estados Unidos, tal vez mientras estamos hablando, hay disturbios en los Estados Unidos que comenzaron por la muerte de un afroamericano muerto en manos de un policía de esa nación, y se han envuelto en problemas políticos de otro tipo que también se han mezclado con esa situación. Entonces se ha aprovechado esa situación para mezclar el problema político y social con otras naciones. Allí, en todo esto, tenemos disturbios en diferentes partes del mundo. Francia también está sufriendo disturbios en este momento. Venezuela también escapa de los disturbios que en estos momentos, por causa de la escasez y la escasez de gasolina, hace unos 2 o 3 días ya quemaron una estación de servicio en el estado Zulia, le prendieron fuego porque no estaban ofreciendo el servicio que debían ofrecer para las personas. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que también estas sediciones son el pan nuestro de cada día, y que las sediciones probablemente seguirán aumentando en todo el mundo, de tal manera que se cumple la palabra de Dios que está allí en los tiempos finales de todo esto. Estamos en el último tiempo, estamos en tiempos donde ya la redención del pueblo de Dios está muy, pero muy cerca. Este mismo versículo nos advierte que no nos alarmemos. Ese es otro detalle que está exactamente allí en ese versículo, tanto en Mateo 24 como en Lucas. También no se alarmen, no se preocupen, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca primero. Entonces, no es una advertencia que el Señor hizo de sorpresa, o sencillamente nos agarró por sorpresa, porque no hubiese dicho la palabra de Dios algo así, pero la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios advierte a los cristianos, a sus hijos, que no nos alarmemos por eso, porque es necesario que todo esto acontezca. Hay muchas razones por las cuales uno pudiera pensar que esto es necesario. Esto pudiera ser necesario porque las personas tienen que entrar en un descontento con los gobiernos de su nación, para dar paso a un gobierno diferente, probablemente para dar paso tal vez al gobierno del anticristo, una cantidad de cosas que tienen que ocurrir, porque los cambios de gobierno que han ocurrido en las naciones en algún momento han ocurrido porque están en descontento con el gobierno anterior. Así que probablemente esto pueda dar paso al nuevo orden político que debe manifestarse para que el anticristo tenga un camino abierto para que pueda gobernar con más confianza en las naciones. Bueno, es necesario que todo eso acontezca primero. ¿Falta mucho tiempo? No por eso falta mucho tiempo. Esa no es una razón para pensar
que falta mucho tiempo. Al contrario, los acontecimientos sigan acelerándose, van muy rápido, los acontecimientos se van dando de manera bastante rápida, de modo que no podemos pensar que porque no se ha manifestado el anticristo, porque el gobierno no se ha unificado, porque no hay un nuevo orden mundial, como también se habla hoy en día de la posibilidad de un nuevo orden mundial, no quiere decir por eso que falta mucho tiempo. Quiere decir que tenemos que estar atentos porque los acontecimientos van demasiado rápido y en cualquier momento la partida de la iglesia está por darse, ¿no? Está a la puerta, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el Señor está a la puerta, y lo dijo hace 2000 años, bueno, ahorita ya debe haber salido. Así que necesitamos estar presentes, estar muy bien preparados, porque ya han pasado alrededor de 2000 años, y eso nos da la cuenta de poder estar preparados, porque ya si estaba a la puerta hace 2000 años, entonces necesitamos estar. Otra característica es que las guerras serán nación contra nación y reino contra reino. Pudiéramos, bueno, eso está en el versículo 7 de Mateo 24, vamos a repasar ese versículo otra vez. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ok, ¿será que hay alguna distinción cuando se habla de nación contra nación y reino contra reino? Podría hacerse. Yo prefiero hacer una pequeña distinción en esas dos frases, porque pudiera ser que hay guerras entre dos naciones solamente, una nación contra otra. Pero hoy en día estamos viendo la gestación también de la unificación de naciones que tienen un mismo criterio, con la unificación de otras naciones que también tienen un criterio diferente. Eso pudiera tomarse como un reino y otro reino, porque no es una sola nación aquí y una nación aquí, son muchas naciones aquí y muchas naciones en el otro lado. Hoy tenemos las naciones que profesan ser, vamos a decir, cristianas. Necesitamos entender que la mayor parte de las naciones de Latinoamérica, por ejemplo, y muchas de las naciones europeas manifiestan el cristianismo, y esas naciones se han unificado para manifestarse en contra de las naciones musulmanas, por ejemplo, ¿no? Y ahorita se está gestando una división entre las naciones que tienen corte musulmán, incluso las que tienen corte comunista, que están alineadas con las de corte musulmán y se ayudan entre sí con estas otras naciones. Entonces, eso pudiera considerarse reino contra reino, y hay rumores de guerras entre esos dos tipos de ideologías que muchas naciones tienen entre un lado y muchas naciones del otro lado. Entonces son grupos de naciones con ideologías distintas que también están en rumores de guerra en estos días. Bueno, estas señales incluidas en el versículo 7 tienen que ver con los sufrimientos personales también, porque hay otras señales que se mezclan allí con esta particularidad que causan, vamos a decir, sufrimientos en las personas. Estas causas son causas universales, como enfermedades y plagas, que hacen que las personas particularmente sufran. Es lo que está en la segunda parte del versículo 7 que leímos. Allí dice que van a haber plagas, o se pueden tomar como enfermedades, pestes, incluso terremotos en todos los lugares del mundo. Entonces tenemos una mezcla de situaciones que también causan sufrimientos personales por estas causas universales que ocurren, porque una enfermedad pudiera ser una causa universal, algo que universalmente ocurre, como ahorita estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, que es una pandemia, se llama pandemia precisamente porque está en un orden universal. Hay terremotos, hay diferentes plagas, no solamente las plagas o los virus que van hacia las personas, sino las plagas que también atacan animales, y esos animales mueren y dejan de ser parte de los recursos que tiene a disposición
la humanidad para poder comer. Por ejemplo, tuvimos recientemente este virus que atacó al ganado, por ejemplo, y este virus que le llamaban las vacas locas, ¿no? Este tipo de virus acabó con una cantidad de ganado que dejó de ser un recurso para alimentar a la humanidad. Así que no solamente está centrada estas plagas o estas enfermedades a las personas, sino también a los animales y a las plantas que dan alimentación a los seres humanos. Entonces las enfermedades contagiosas, llamadas aquí plagas, no se limitan entonces a enfermedades solamente al ser humano. Y pareciera que entonces que hablamos, fíjese, volvemos a decir el mismo comentario, parece que estamos leyendo el periódico de hoy cuando leemos estas cosas, ¿no? El periódico, las noticias que vemos durante todo el día, siempre noticias digitales, noticias en los periódicos escritos, en los noticieros de televisión, dan este tipo de noticias que ya están en la Biblia determinadas como profecías que se iban a cumplir en el final de los días de la tierra, el final de los tiempos. Esto ya está sucediendo hoy y está afectando directamente a toda la humanidad en todos los sentidos que están allí. Dice incluso uno de los versículos allí que también va a haber hambres. Ya tenemos diferentes países como la parte de África, la India, que están sufriendo ya de falta de recursos de una manera muy severa, que ya están hablándose de la pobreza extrema en esos países que están sufriendo hambre. En países de Latinoamérica ya se habla de Venezuela, de personas que comen una sola vez al día y algunas no comen ni siquiera una vez al día, sino una vez cada 2 o 3 días. Estamos hablando ya de hambre que está sufriendo la persona. Vamos a decir que para decir que las cosas están normal, pudiera comerse por lo menos 2 veces al día. Con 2 veces al día todavía pudiéramos decir que las cosas no están tan mal, pero ya tenemos gente que no come esa cantidad de veces durante el día, sino una o incluso ninguna vez al día. Entonces tenemos esa profecía también en la puerta. Ahí estamos sufriendo eso en muchas partes del mundo. El Señor mismo fue el que habló de Mateo 24 y en Lucas 21, que es el mismo pasaje paralelo de las noticias que el Señor Jesucristo estaba dando en Mateo 24. Así que la humanidad está pasando por estos tiempos de redención para la iglesia y de preocupación para el mundo entero. A todo esto se unen las catástrofes naturales que también ocurren, terremotos, tsunamis, una cantidad de eventos naturales como las lluvias que causan inundaciones, matan animales, arrasan cosechas enteras. Aquí mismo en Venezuela el año pasado, hace unos 2 años, precisamente no el año pasado, hace unos 2 años, en la parte baja del país, en la parte del llano venezolano, hubo inundaciones que mataron muchos animales comestibles, ganado, y muchas siembras fueron arrasadas de tal manera que esos recursos no llegaron a ser parte de la alimentación de los venezolanos. Entonces, y eso pasa también en otras partes del mundo también. El Señor dijo esto hace unos 2000 años. Los profetas ya lo habían dicho, el Señor lo reitera en su discurso allí ante los discípulos, cuando le preguntaron que cuándo serían estas cosas. El Señor le explica la necesidad de estar preparado antes de explicarles cuándo. No, nunca dijo cuándo, él más bien dijo, más adelante de este mismo capítulo dice que nadie lo sabe sino solamente el Padre que está en los cielos. Entonces nuestros tiempos son tiempos finales. Definitivamente no podemos pensar de otra manera, la iglesia tiene que estar preparada. El hecho de que en todos los países del mundo hubo en algún momento el confinamiento total, tanto que todavía aquí en Venezuela no nos podemos reunir en los templos, ya en otras partes del mundo están reabriendo los templos también, pero en la mayor parte del mundo todavía no se ha dado esa autorización. En Venezuela no la tenemos todavía, pero
estamos confiados en el Señor. Así que, hermanos, amigos, seguimos insistentes en que nos encontramos en el último tiempo y los días se están acercando ya al final. Así que tenemos que animarnos, animamos a nuestros hermanos a fortalecerse más, a nuestros amigos a buscar del Señor, a acudir a Dios con arrepentimiento y poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, te animamos a hacerlo, a orar al Señor allá en tu casa, en tu cuarto, a solas, a pedir perdón por tus pecados y entregar tu vida al Señor Jesucristo, aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Los hermanos en Cristo que ya han entregado su vida al Señor, los animamos a mantenerse firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, nos dijo esto el escritor a los hebreos. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que seguimos viendo ese cumplimiento fiel de todas las profecías bíblicas. Por tanto, no es hora de entretenerse en la preocupación y la desesperación, sino que es tiempo de poner la confianza en aquel que tiene dominio de todo, el Dios Todopoderoso, cuya promesa es salvar a todos los que le buscan y sostener a todos los que ya le han buscado. Acerquémonos a Dios con toda confianza y en plena certidumbre de fe. Saludos para todos los hermanos nuevamente. La Iglesia Diestra de la Majestad nos seguimos reuniendo en grupos. Animamos a los hermanos a seguirlo haciendo, a estudiar la palabra de Dios y seguir adelante con ánimo pronto, porque los días siguen siendo días malos. Entonces saludos no solamente a los hermanos de la Diestra, sino también a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, que también animamos a que pongan su confianza en el Señor. Dios los bendiga y los fortalezca con resistencia en el Señor. Dios los guarde. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Bien. Amado Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti por el tiempo perfecto que tú nos has dado para podernos reunir de esta manera. Gracias, Señor, por poder recordar que tú estás con nosotros, que lo que tú dijiste en estos tiempos se está cumpliendo. Aún después de 2000 años de haber salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo y haber salido mucho antes de la boca de los profetas, también, Señor, animamos nuestras vidas con tu presencia. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Y pedimos, Dios, que tu fortaleza, tu fuerza, tu ánimo esté con nosotros siempre, como dice tu palabra, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos muy agradecidos por eso. Gracias porque nos sostienes, gracias porque sanas nuestros cuerpos en las diferentes enfermedades que puedan darnos. Te damos muchas gracias por tu provisión perfecta. Gracias, Señor, por tu cuidado, que hasta ahora hemos sido guardados de estas enfermedades. Y te damos muchas gracias, Padre, por toda tu gloria en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús estamos agradecidos porque estás haciendo lo que hay que hacer para que todas las cosas se cumplen a cabalidad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado
te ama, Él 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 te ama. Amén, amén, Ana tiene un versículo muy apropiado para estos días en el Salmo 56:3. El día que tenemos coffee. ¿Y qué más? No, eso es bravo.